compartir la palabra de nuestro Dios. Y principalmente en esta noche vamos a estar hablando del trabajo en equipo. Y en esta mañana estuvimos aprendiendo acerca de la autoridad de la palabra de nuestro Dios. Y quisiera invitarles a que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, y vamos a estar leyendo varios versículos, sabiendo de que ya tenemos el fundamento que es la autoridad de la palabra de Dios. Entonces ahora, basados en este fundamento, vamos a seguir hablando ahora acerca del trabajo en equipo. Santiago capítulo 4, versículo 1, dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora si le dan vuelta a sus Biblias y vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Siempre me gusta escuchar ese ruidito de las hojas que están dando vueltas. Yo sé que los jóvenes ahora están acostumbrados a sus dispositivos electrónicos, pero no hay nada como la palabra de nuestro Dios escrita. Muy bien, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y vamos a leer de nuevo este versículo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Versículo 9: El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal.
En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos. Dios nuestro, en estos momentos, al estar delante de la presencia tuya, lo hacemos reconociendo que estamos delante de un Dios santo, que estamos delante de un Dios justo, pero además estamos delante de la presencia de un Dios misericordioso. Y en estos momentos, al abrir tu palabra, al estar examinando estos puntos que nos habla tu palabra acerca de la unidad, pedimos de que tú abras nuestros corazones, nuestros entendimientos, para que podamos entender y comprender lo que tu palabra nos dice, y para que cada uno de nosotros que nos has puesto en estas posiciones de liderazgo, que podamos honrarte y glorificarte a través de cada una de nuestras vidas, a través también del conjunto de hermanos, de ancianos que formamos parte de este liderazgo, y que en todo, Dios nuestro, podamos honrarte y podamos glorificarte. Ayúdanos, Dios nuestro, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a empezar a analizar lo que la palabra de Dios nos dice acerca del trabajo de equipo. Creo que todos aquí formamos parte del grupo de ancianos o del grupo de liderazgo, ya sea maestros de escuela dominical, ya sea directores de jóvenes, etcétera, todos los diferentes grupos y responsabilidades que hay. La palabra de Dios nos anima y nos dice de la grande importancia de estar trabajando en equipo. Ahora, quisiera empezar con las cosas negativas que no promueven la unidad. Habíamos leído ahí en Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Porque yo pienso algo y ustedes piensan otra cosa, y yo quiero que mi punto gane, ustedes quieren que su punto gane, ¿y qué va a pasar? Un conflicto ahora. Y continúa ahí hablando la palabra de Dios de las cosas que no deben de estar ahí. Y vamos a ver si trabaja, ahí está. Y quisiera empezar con lo siguiente. La iglesia, ¿de quién es? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Recuérdense lo que me están diciendo. ¿De quién es la iglesia? Ahorita ya como que perdieron, ya les dio miedo, ya no me contestaron igual de fuerte. La iglesia es de Dios. ¿Quién es la cabeza? Nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros somos iguales, somos siervos debajo de Dios. Ninguno de nosotros es mayor que el otro. Por eso dice la palabra de Dios de que ya no hay griego, no hay escita,
Ya no hay esclavo ni hay libre, porque todos somos iguales delante de Dios. Ahora, en funcionamiento, y entiéndanme bien, en funcionamiento únicamente, Dios ha establecido un orden que se tiene que seguir para que haya un orden tanto dentro de la iglesia como en todas las cosas que se desarrollan en la iglesia. Esto no quiere decir que estas personas tienen la autoridad para hacer y deshacer dentro de la casa de Dios. Y grábense bien eso, ¿ok? Continuamos. La palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, de los que somos ancianos, apacentad, ¿qué dice? ¿De quién? ¿Dice apacentad la grey mía personalmente? No. La grey de Dios dice que está entre vosotros, o sea, nosotros somos la grey de Dios, cuidando de ella. Ancianos y líderes, fíjense lo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar la grey de Dios. Continúa, no por fuerza. Bueno, aquí yo soy el anciano mayor y yo mando y ustedes se callan. Esa no es la posición que Dios quiere. Continuamos, sino voluntariamente. Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Y da tristeza de que el día de hoy, dentro de las iglesias, en lugar de seguir el formato divino, ahora todas las cosas se hacen por ganancia deshonesta. ¿Por qué? Ahora el pastor principal quiere que se le dé un sueldo, quiere un carro último modelo, quiere tarjetas de crédito, quiere la casa más grande, porque él tiene que atender a todas las visitas, y cuando lo visiten a su casa y cuando tenga que transportarlas, no puede andar en un coche viejo, no puede ser una casa chiquita, sino tiene que demostrar cómo es la iglesia. A ese punto estamos llegando, y qué triste es eso, porque la palabra de Dios no dice eso, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y aquí está el secreto, siendo ejemplos. Pedro después va a decir, y lo vamos a estar analizando, Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por ejemplo, ¿cómo trató él a las multitudes? Cuando él las miraba, y me gustaría que mentalmente cada uno de ustedes se pare aquí al frente, mentalmente, y miren a este grupo. ¿Qué miran? Jóvenes, jóvenes mayores, ancianos. ¿Qué más miran? Mirarían de que a lo mejor algunos están como cabeceando porque estuvo fabuloso el paseo, pero nos cansó, la comida estaba agradable. ¿Qué más miran? Otros se pararían aquí y dirían, bueno, un montón de gente y punto, es todo lo que miran. ¿Saben cómo miraban los discípulos a la gente? Hasta apuraban al Señor, Señor, despídelos porque son una carga, que se vayan para que vayan a comer a otro lado. Y el Señor dice, porque el Señor miraba, y nos dice ahí la palabra, miraba a las multitudes con compasión. Y era la lección que los discípulos iban a estar aprendiendo, el ejemplo del maestro a cómo mirar a las ovejas, con compasión. Y estos son hermosas lecciones que nos deja la palabra de Dios. También aquí en Timoteo nos dice que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Entonces, queridos hermanos, la iglesia no es tu iglesia para que tú hagas y deshagas lo que tú quieres. La iglesia no es
para que tú, como en la posición de anciano o en la posición de líder de alabanza o en la posición, cualquier posición que el Señor te haya dado, no es para que tú ahí te enorgullezcas, te llenes de ese orgullo y digas, bueno, yo aquí soy el que mando y se va a hacer así, así y así. Y si no estás de acuerdo, tú te enojas y haces ahí un escándalo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Y se lo deben de saber de memoria. ¿Los escucho? Ok, ahí nos paramos. Y ya ¿entienden lo que quiere decir eso? Eso quiere decir de que yo ahorita me bajo y les voy a dar una cachetada. ¿Cómo van a reaccionar? No deberían de reaccionar porque están muertos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No deberían de reaccionar porque estamos muertos. Tenemos una nueva vida en Cristo y Cristo quiere que vivamos en esta nueva vida porque dice Él, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin en cambio, en la obra del Señor, en el grupo de ancianos, en el grupo de liderazgo, nunca buscamos la unidad, siempre buscamos que mi idea sea la que gane. Muy bien, suficiente de las cosas negativas. Ahora vamos a entrar de lleno al tema y una de las cosas es de que la unidad es producto del amor. Si yo los amo a ustedes y ustedes me aman a mí, nos vamos a unir en lo que quiere el Señor para su iglesia, en la toma de decisiones, en proyectos, en todo. Nos vamos a unir en lo que nuestro Señor quiere para su iglesia. Y la humildad nos permite amar con sacrificio, y el amor con sacrificio es lo que crea la unidad. Ahora, siempre ha habido conflictos. Aún en la primera iglesia hubo conflictos. Si se recuerdan, por ejemplo, lo que llevó a nombrar diáconos. Se estaban quejando porque muchos estaban trabajando de más y entonces ahí fue como se nombraron a estos hombres llenos del Espíritu para que ayudasen en todas las cosas que se tenían que hacer. Ahora también siempre ha habido divisiones en la iglesia. Incluso en el Nuevo Testamento, leemos todas las epístolas de Pablo, cómo está escribiendo a las diferentes iglesias y cómo podemos mirar las diferentes cosas que había. Por eso el apóstol Pablo escribe tanto en que tenemos que buscar, tenemos que preservar, tenemos que proteger la unidad. Ahora, ¿qué quiere decir unidad? Y lo hemos leído en varios de los pasajes. Por ejemplo, en Romanos lo leímos. ¿Qué es la unidad? Trabajar unidos, tener el mismo pensamiento, tener el mismo objetivo, tener todo en común y todos pensando lo mismo. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Allá afuera nos dicen de que necesitamos tal vez a un psicólogo que nos ayude para poder tener las mismas ideas. Hay otros grupos, aún cristianos, nos dicen, no, si tú sigues punto 1, punto 2, punto 3, vas a lograr eso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que tengo que morir yo. Y al morir yo, ¿quién está viviendo en mí? Cristo. Y si yo dejo vivir a Cristo en mí, y tú dejas vivir a Cristo en tu vida, la reunión de ancianos va a ser pero rápida. En lugar de quedarnos horas y horas discutiendo sobre cosas, va a ser pero bien rápido, porque tú y yo estamos basados, como lo que aprendimos en la mañana, en la autoridad de la Biblia.
al reconocer este fundamento de la autoridad de la palabra de Dios, vamos entonces a poder pensar lo mismo, sentir lo mismo y tener los mismos objetivos, tener las mismas metas, porque tú y yo estamos compenetrados de la palabra de Dios, porque la estamos leyendo, la estamos practicando y por consiguiente vamos a estar pensando lo mismo. Pero si yo no leo la palabra de Dios, si yo no estoy meditando en la palabra de Dios, en la junta de ancianos va a haber pelea. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en contra de tu idea, porque yo no estoy en comunión con Dios. Y la obra de Dios se tiene que hacer conforme Él quiere y no conforme yo quiero. Yo tendré miles de ideas, pero eso no trabaja. Les quiero poner un ejemplo. Cuando el Señor permitió de que empezásemos la iglesia donde yo me reúno, ahí en el sur de la ciudad de Houston, éramos jóvenes. Yo tenía 24 años, mi otro hermano anciano tenía 25, el más joven tenía 23 y el más grande tenía 37. 3 de nosotros éramos ingenieros, ingeniero civil, ingeniero, y ahorita se me olvidó, y yo era ingeniero en electrónica, con ideas en la cabeza de cómo llevar una iglesia. Además de eso, yo había estudiado administración de empresas. Por lo consiguiente, era fácil, ¿no? Simplemente se nos vienen todas estas ideas de lo que estudió uno secularmente y dice uno que esto es fácil. Llevar una iglesia, hacerla crecer, pero es facilísimo. Simplemente hacemos un organigrama, repartimos responsabilidades y después tenemos juntas semanales para pedir respuestas de lo que cada uno está haciendo y salimos a invitar, y esto es, como decimos en México, esto es pan comido, el empezar la iglesia. ¿Saben qué pasó? Empezaron los problemas, porque el ingeniero civil pensaba diferente del ingeniero electrónico, pensaba diferente del otro ingeniero, y eran unas peleas. Porque nosotros queríamos llevar la iglesia de Dios como si hubiese sido una institución humana. Y queridos hermanos, tenemos que recordarnos nuevamente, la iglesia es de Dios, es una institución divina, no es una asociación humana, no es un grupo de gente que se quiere reunir con un objetivo para lograrlo humanamente. Si pensamos así, estamos equivocados y va a haber fracaso. Tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Como leíamos en la otra transparencia, la iglesia es de Dios, es su cuerpo, Él dio su vida por ella, Él es el dueño de la iglesia. Yo simplemente soy un instrumento dentro de todo este espectrum de lo que Dios quiere lograr en su iglesia local. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando de decir aquí? Él quiere de que nosotros entendamos y que busquemos, que preservemos y protejamos la unidad de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque allá afuera nos están mirando. Y si nos estamos peleando en la junta de ancianos, en la junta de líderes, ¿qué ejemplo estamos dando? Somos iguales que los de allá afuera, porque es lo que pasa en las juntas seculares. Nos peleamos porque no estamos de acuerdo en cosas. Pero si todos estamos leyendo la palabra de Dios, si yo estoy en comunión con Dios y si yo estoy en constante oración pidiendo la dirección de Dios, y si cada uno del grupo de ancianos lo está haciendo, el Señor va a hacer su voluntad. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros nos quebramos la cabeza porque nuestra carnalidad nos hace
tú tienes que ganar, tu idea tiene que estar ganando. Pero también Pablo nos dice de que la unidad es producto del amor. Si yo te amo y tú me amas, y si estamos buscando a Dios, nuestro amor por Dios va a hacer de que mi idea, yo digo, mi idea no cuenta, cuenta la idea de ustedes. Porque voy a ponerlos en primer lugar a ustedes antes que a mí. Por eso el Señor enseñaba eso y ahorita lo vamos a mirar más. También el amor es producto de la humildad. Y aquí sí que nos da duro. Saben de que como mexicanos tenemos un dicho: el hambre me tira y el orgullo me levanta. Porque yo me voy a estar tirado aquí muriéndome de hambre, pero tú vienes a ofrecerme algo de comer y mi orgullo, que no quiere aceptar tu ayuda, va a hacer que me levante y que yo siga como si no me estoy muriendo de hambre. Y eso es lo que pasa, ¿no? El orgullo se nos sale y nos quiere controlar, y esto es enemigo de la unidad. El orgullo es un enemigo de la unidad. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca de la humildad. Y la humildad es una virtud profunda, de hecho, quizá la más noble de todas las virtudes cristianas. Y es lo que vamos a estar analizando un poquito más para poder entender lo que la palabra de Dios nos dice. Sí. Sí, así es. El hambre me tira y el orgullo me levanta. Por eso los mexicanos tenemos tanto problema. Ahora, cuando Pablo escribió a los romanos, les dijo que fueran devotos en el amor, les dijo que se prefirieran unos, y esto está en Romanos 12, ya lo leímos, les dijo que se prefirieran unos a otros en honor, y también en el mismo capítulo dice que sean del mismo sentir y que sean humildes. ¿Cómo vamos a ser del mismo sentir? Y perdónenme porque lo voy a estar repite y repite como un loro. Al yo estudiar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios diariamente, no una vez a la semana, diariamente, al yo estar en comunión con Dios, buscándolo a través de la oración, eso va a dar como resultado de que si todos lo estamos haciendo, vamos a sentir lo mismo. Porque estamos compenetrados de la palabra de Dios, la palabra de Dios está viviendo en mi corazón y esto es lo que va a estar saliendo. ¿Se dan cuenta? Pero si yo no leo la palabra de Dios, si yo no estoy en comunión con Dios, si yo ni siquiera hago oración, tenemos que reexaminar nuestras vidas, queridos hermanos, porque nosotros vamos a dar cuenta a Dios de lo que estamos haciendo dentro y fuera de la iglesia. ¿Sabían eso? Vamos a dar cuenta. Y si tú estás viviendo una vida que no te importa de las ovejas, vamos a dar cuenta por cada una de ellas, lo que hicimos y lo que no hicimos. Muy bien, continuando, Pablo también le va a escribir a los corintios y les va a decir: no debe de haber divisiones entre ustedes. No debe de haber divisiones. También les dice: debéis tener la misma mente y el mismo juicio. También les dice: debéis ser de ideas afines y vivir en paz. Continuamos. A los efesios les dijo que anden en unidad. A los colosenses les dijo: seguid la unidad en el vínculo de la paz por el amor. Y a los tesalonicenses les dijo: abunden más en amor.
Nuevamente, ¿cómo se logran estas cosas? A través de mi lectura, meditación de la palabra de Dios, mi comunión con Dios y mi vida de oración para con Dios. Ahora, esta es solo una muestra de muchas veces que Pablo en sus cartas se preocupa por los elementos que son esenciales para la unidad, que son la humildad y el amor. Entonces, ¿qué son los dos ingredientes que se necesitan para la unidad? Es la humildad y es el amor. Muy bien, ejemplos para que podamos entender esto. No sé cómo les digan ustedes, nosotros le decimos canicas a estas bolitas. ¿Cómo les dicen? ¿Igual? Muy bien. O bolitas. Muy bien. Ahora, las canicas en el primer cuadro se mantienen unidas por una fuerza externa. Y esta fuerza externa es la de la bolsa. Por eso se mantienen unidas. ¿Qué pasa si las soltamos? Si le quitamos esa bolsa, las canicas, cada una de ellas se va por su parte, porque ya no tienen la fuerza de la bolsa, por eso es de que se extienden. Y esta fuerza externa era lo que unía a estas canicas. Ahora, la unidad del Espíritu que preocupa a Pablo no es solo que las personas se sientan atraídas entre ellas, sino que las personas se unan por una atracción hacia Cristo. Si yo amo a Cristo y tú amas a Cristo, si yo estoy leyendo su palabra y estoy en comunión y estoy haciendo oración, nos vamos a atraer entre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una misma mente, es Cristo. Tenemos un mismo objetivo, es Cristo. Queremos hacer su voluntad aquí en la tierra siguiendo los planes que Él ya ha trazado. Entonces, este es un ejemplo, pero fíjense en este segundo ejemplo. Estos son bolitas de hierro. ¿Y qué es lo que pasa con estas bolitas de hierro? Cuando nosotros ponemos una fuerza, la del imán, ¿qué es lo que pasa? Se atrae. Y se atrae. Esto es una fuerza interna, no es una fuerza externa. Se atraen. ¿Y cuál es la razón? Nuevamente, porque la unidad del Espíritu hace que seamos afines en lo que pensamos, en lo que el Señor quiere. Por lo consiguiente, nos vamos a atraer y en toma de decisiones vamos a pensar igual, porque estamos dependiendo de la voluntad de Dios. ¿Sabían de que el Señor Jesús tuvo una vida de oración maravillosa? La palabra de Dios nos dice de que era muy temprano y ¿dónde estaba? Orando. Ahora, ¿qué creen que estaba orando a su Padre? ¿De qué hablaba el Señor con su Padre? Hablaba de lo que quería su Padre que hiciera en ese día. En la noche, ¿por qué oraba? Porque la palabra de Dios después dice que era ya muy noche y el Señor Jesús orando. Ahora, ¿de qué estaba orando? Creo que estaba agradeciendo: Padre, gracias porque lo que me dijiste que hiciera, eso hice, y gracias porque hubo resultado. Antes de escoger a los 12 discípulos, el Señor Jesús pasó toda la noche orando, porque la decisión que tenía que tomar la siguiente mañana era pero muy importante: escoger a 12 hombres para transformar el mundo. Y cuando los escoge, eran 12 caracteres diferentes, 12 personalidades diferentes, 12 objetivos totalmente diferentes. Tenemos desde el más orgulloso, que era Pedro, tenemos hasta un revolucionario con navaja y con una espada, que si tú le hacías algo malo, él te iba a dar una con esa espada o con el cuchillo. Teníamos a la persona más odiada, que era Mateo, que les cobraba a todos ellos los impuestos.
Teníamos a los hijos del trueno, Juan y Jacobo. No los dejaron, no los escucharon cuando estaban ahí en Samaria, y luego le dicen al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y que mate a todos estos? Ahora imagínense unir a tal grupo. Imagínense unirlo. Creo que sería imposible. No para el Señor. Para nosotros sería imposible, no para el Señor. En 3 años, el Señor cambia las vidas de estos 11 discípulos, porque el de Judas, él ya había decidido lo que iba a hacer. Pero los 11 discípulos fueron transformados, de tal forma que después tanto Pedro nos va a estar escribiendo de que nos cuidemos de ciertas cosas, porque eso va a destruir la unidad, y eso es el orgullo. Por eso Pedro va a estar escribiendo constantemente de lo que tenemos que hacer. Pero examinemos rápidamente acerca de la unidad, tengo esto: la iglesia va a ser un retrato de lo que son sus dirigentes. ¿Entendemos esto? La iglesia va a ser un retrato de lo que son tus líderes. Si ustedes como líderes, sus ovejas, miran que siempre están dependiendo de Dios, y miran que siempre están leyendo y están en comunión con Dios a través de la oración, ellos van a estar aprendiendo de ustedes. Pero si ellos los miran a ustedes, uno de ellos viene y: hermano, quisiera hablar con usted. Oh, no tengo tiempo ahorita, ven después. O ya te he dicho 10 veces que no hagas eso y lo sigues haciendo. ¿Cómo creen que se va a sentir la oveja? Va a pensar: ya no voy a regresar con ese hermano anciano, porque todo lo que hace es regañarme. Todo lo que hace es nomás decirme todo este tipo de cosas. Entonces recuérdense, queridos hermanos, la iglesia va a ser un retrato de lo que son sus dirigentes. Y si sus dirigentes muestran a Cristo en sus vidas, lo que las ovejas van a mirar es a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya no van a mirarme a mí, que soy un enojón, que tengo cara de ogro y que siempre estoy enojado, siempre estoy de malas. Entonces tenemos que tener ese cuidado cada uno de nosotros. Y ahora examinemos rápidamente acerca lo de la fuerza interna. Y la fuerza interna atrae. La fuerza, si recuerdan en lo que miramos con esos balines, o no sé cómo le digan ustedes, esas bolitas de hierro. Ahora, no estamos hablando de algún tipo de unidad fabricada. Muchas veces los que van a los seminarios, muchas veces los que van a la universidad, les dicen: para lograr la unidad sigue estos 5 puntos y la unidad se va a lograr. No en la iglesia. Porque la iglesia no es una institución humana, es una institución divina. No estamos hablando tampoco de algún tipo de unidad externa, de que les decimos: bueno, si vienen a todas las reuniones o si hacen esto, van a obtener esto. Tampoco es eso. Sino estamos hablando de unidad que viene de una fuerza interna. Y me estoy refiriendo a todos los líderes que estamos aquí. Si va a haber unidad, esa unidad va a venir de una fuerza interna. Y esta fuerza interna en la iglesia es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. No van a ser ideas, no van a ser conceptos, sino va a ser la persona de nuestro Señor Jesucristo la que va a traer unidad a su iglesia, a sus líderes, a sus miembros. Toda la iglesia va a estar unida cuando permitimos que el Señor Jesús sea esta fuerza interna.
puesto en las palabras del ejemplo que habíamos mirado, Él es el imán poderoso. El imán poderoso es Cristo mismo, atrayéndonos hacia Él y por lo tanto entre nosotros. ¿Se dan cuenta qué hermoso trabaja la forma en como Dios quiere que mantengamos la unidad? Él nos atrae a Él y esta fuerza divina hace que nos atraigamos entre nosotros para mantener la unidad entre nosotros. Ahora, nuestro Señor Jesús, a Él le interesaba mucho la unidad. Y Él está orando ahí en Juan capítulo 17, una oración maravillosa, porque va a estar orando por unidad por cada uno de sus discípulos, que ellos puedan entender la importancia de la unidad y que la puedan seguir. Y las palabras de nuestro Señor fueron: para que sean uno. Ahora, el uno nos habla de unidad, dos ya nos habla de desunidad. Por eso el Señor oraba para que sean uno, y Él decía: así como nosotros, tu Padre y yo somos uno, que ellos también sean uno. Y Juan 17 dice: para que todos sean uno. Entonces, queridos hermanos, si queremos que haya unidad dentro del grupo de liderazgo, si queremos de que haya unidad dentro de la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permitir que esta fuerza interna que ahora mora en nosotros, y esta fuerza es más fuerte que cualquier cosa que ustedes puedan pensar, porque la palabra de Dios nos dice que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos mora en tu vida y mora en mi vida. Esto es el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, y ese mismo poder está en tu vida. Ahora la pregunta es: ¿qué estamos haciendo con ese poder? Pero continúa aquí en la oración del Señor, le dice: como tu Padre en mí y yo en ti. Y esto es una hermosa armonía entre el Padre y el Señor Jesús. Y después el Señor Jesús dice: así que estos que me has dado, que sean igual que nosotros, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta cómo a través de la unidad el mundo se va a dar cuenta que Dios es verdadero? La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, para que seamos perfectos en unidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser uno con nuestro Dios y con nuestros hermanos. ¿Cómo llego a ser uno? Nuevamente, a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios, a través de mi comunión con Dios y a través de mi vida de oración con Dios. Y cuando me refiero a vida de oración, no me refiero a las 5 oraciones que hacemos. ¿Saben cuáles son esas 5 oraciones? Señor, gracias porque me das un nuevo día. Desayuno, Señor, gracias por esta comida. Al mediodía, Señor, gracias por esta comida. En la noche, Señor, gracias por esta comida. Y cuando nos vamos a la cama, Señor, gracias por este día. Amén. No me refiero a eso. Me refiero a la oración donde nos volcamos enteramente con el Señor y donde nos quedamos callados para escuchar su voz. A ese tipo de oración me refiero. Y si lo hacemos constantemente durante todo el día, mi vida va a estar dirigida por el Espíritu Santo, y todo lo que yo haga va a haber bendición, porque estoy permitiendo que Dios mismo trabaje a través de mi vida en todo lo que hago, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en todo lugar. Y esa es la grande diferencia. Muy bien, entonces vamos rápidamente a mirar los motivos
de la unidad, lo que promueve el que podamos tener esta unidad. Y los motivos son para producir, para proteger y para preservar la unidad. Van a ser estas tres cosas: para producir, proteger y preservar la unidad. Ahora, ¿cuáles son los motivos? Y para esto, no creo que me dé tiempo, pero abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y mientras lo buscan, saben de que allá en Estados Unidos, en el trabajo que tenía, el Señor me había puesto en una posición de grande responsabilidad, y el Señor permitió de que pudiera tener a bastantes empleados. Ahorita, Filipenses capítulo 2, es todo el capítulo. Ahorita lo vamos a examinar. Y mis jefes me mandaron a un seminario, y el hijo del dueño fue conmigo para que aprendiésemos cómo mantener la unidad dentro de la compañía, para que todos pudiéramos producir más y para que las ganancias fueran aún mucho más altas. Y en este seminario fue en un estadio y estaba llenísimo. Creo que habíamos alrededor de 40,000 personas ahí. Y cuando empezó el hombre a hablar acerca de todos los puntos que se necesitan para lograr este éxito de la unidad, para producir aún mucho más, a mí me extrañó, porque todo empezaba a sonar, digo, yo conozco esos puntos que me está dando. Todo fue sacado de la historia de José. Y cómo José, de estar en la posición más baja, cómo fue subiendo hasta que llegó a ser el segundo en el país de Egipto en poder. Y entonces ellos nos empezaron a hablar de esos puntos sin mencionar la Biblia, sin mencionar el nombre de José, pero inmediatamente mi mente empezó a conectar todo. Después mi jefe, él había leído la Biblia, pero no creía en Dios, y me dice: pagué tanto dinero para venir a escuchar esta basura. Y yo nomás sonriendo con él le digo: no es basura, porque eso es la Biblia, es la palabra de Dios. Y para que te des cuenta cómo en la palabra de Dios te va a enseñar aún cómo correr tu negocio. Bueno, él no le gustó esa contestación, más se enojó conmigo, pero nos quedamos hasta el final. Y me encantó, porque al final el encargado de la conferencia una conferencia muy famosa ahí en Estados Unidos, cuesta mucho dinero para ir a una de esas, presentó el Evangelio a todos y les dijo: si quieren tener excelencia en sus trabajos, en sus compañías, honren y sigan a Cristo. Y queridos hermanos, si queremos tener excelencia, y déjenme decirles también, la palabra éxito no debe de existir en su vocabulario, porque en lo que hacemos por el Señor no hay éxito, hay excelencia. Y excelencia es hacer lo mejor que podamos para que el nombre de Cristo sea glorificado. Que nunca se les olvide eso. En la iglesia, la palabra éxito no existe. Existe la palabra excelencia, y esto quiere decir hacer lo mejor que podemos para que el nombre de Dios sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Muy bien, ahora sí, Filipenses capítulo 2, vamos a empezar a partir del versículo 1, pero yo simplemente les voy a estar dando los puntos. Y nuevamente recuérdense, los motivos para producir, proteger y preservar la unidad van a ser estos, y la palabra de Dios nos los dice: el consuelo en Cristo, y ahorita lo explicamos. En segundo lugar, el consuelo de amor, y esto lo tienen en el versículo 1 de Filipenses capítulo 2.
cuando hay comunión del Espíritu y cuando hay cariño y compasión. Estos son los 4 motivos que van a producir, que van a preservar y además que van a proteger la unidad dentro de la iglesia. Entonces, la palabra de Dios ahí nos está diciendo que si hay algún consuelo en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algún consuelo en Cristo. Y nuevamente, al examinarlo, lo que está hablando o lo que Pablo está tratando de decir, cuando escuchamos en un susurro la voz de Dios, la palabra de Dios escrita diciéndonos lo que Él desea para su iglesia. Y cuando sentimos esa voz interna después de haber estado estudiando la palabra de Dios, nos va a dirigir como David oraba. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque él sabía de que cuando levantaba la palabra de Dios y la obedecía, iba a iluminar su camino y le iba a mostrar por dónde tenía que caminar, la palabra de Dios. Después David mismo dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sabía David de que la palabra de Dios le iba a ayudar, iba a ser aquella fuerza que lo iba a detener para que no pecara. Entonces, la palabra de Dios aquí nos dice: si hay algún consuelo en Cristo, si estás escuchando la voz de Dios, después si hay un consuelo de amor, amamos a Dios y por consiguiente yo los amo a ustedes. Y se repite lo mismo: ustedes aman a Dios y ustedes me van a amar a mí. Entonces ya no nos vamos a mirar como enemigos, sino nos vamos a mirar como aquellos que amamos a Dios y queremos honrarle y queremos glorificar su nombre. También dice la comunión del Espíritu. Y lo que ya estábamos diciendo, tengo que mantener esta comunión. Pablo después lo pone en otras palabras: no apaguemos al Espíritu. ¿Y qué es apagarlo? Es hacer lo que yo quiero y ignorar lo que Él me dice a mí. Tenemos que tener mucho cuidado. Y por último dice: porque hay cariño y hay compasión entre nosotros. Estos son los motivos que van a mantener la unidad dentro, no tan solo del grupo de ancianos, no tan solo de los diferentes grupos, pero principalmente dentro de su iglesia. Entonces recuérdense los motivos. Ahora vamos a mirar las marcas de la unidad. Entonces vamos a pasar del por qué al qué. Entonces, ¿cuáles son las marcas de la unidad espiritual y cuáles son sus características? Continuamos en Filipenses capítulo 2. Todo esto es sacado de Filipenses capítulo 2. Y Filipenses capítulo 2 nos va a estar hablando de todo esto. Entonces, quiero buscar esta unidad basada en todo lo que el Señor ha hecho por mí, está haciendo en mí y lo que va a hacer por mí. Estas marcas las voy a buscar en esta relación que yo tengo con mi Señor. En primer lugar, y aquí creo que leyendo y meditando la palabra de Dios. En segundo lugar, la comunión constante con Dios. Y en tercer lugar, orando sin cesar. Estas son actividades y cosas que nunca deben de faltar en mi vida. Nunca. Y esto tiene que ser a diario. Aunque tú llegues del trabajo y digas: ay, qué cansado que estoy. Lo más importante es tu relación con Dios. Ahora sí, las marcas van a ser 4. En primer lugar, sintiendo lo mismo. ¿Cómo podemos sentir lo mismo? Ya lo tenemos allá arriba y lo vamos a estar repitiendo como les había yo dicho. Cuando tú y yo nada más estamos mirando a Cristo,
vamos a sentir lo mismo. Pero apenas yo quito mi mirada de Dios y la pongo horizontalmente a mi alrededor, va a haber problemas. Porque entonces voy a estar mirando, bueno, este otro hermano quiere ganarme con su idea, pero la mía es más importante, o la mía va a solucionar esto. Mucho cuidado. También el segundo es teniendo el mismo amor. Ahora, ¿a quién amamos? Ojalá y que amemos a Dios y no las cosas de este mundo. Recuérdense lo que Santiago estaba diciendo. Si amamos las cosas del mundo, eso quiere decir que no amamos a Dios. Entonces, si estamos amando a Dios, todos de corazón, va a haber la unidad. En tercer lugar, tenemos que ser unánimes. ¿Y qué quiere decir unánimes? Es como si yo ahorita les digo, ¿les gustó la comida? Y a lo mejor unos levantan la mano y otros no. Eso no es unanimidad. Unanimidad quiere decir cuando todos levantamos la mano y todos decimos, me encantó la comida. Y Dios quiere que seamos unánimes en todo lo que se refiere a su trabajo, en todo lo que se refiere al hacer su voluntad. Y por último, tenemos que sentir una misma cosa. Estas son las 4 marcas de la unidad. Y examinen sus vidas como grupo de ancianos y fíjense si estas 4 marcas están en sus vidas. Si no están, obedezcan la palabra de Dios. Ya lo analizamos, la autoridad de la palabra de Dios. Esto no son conceptos humanos, esto es lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo. Que tenemos que sentir lo mismo, tenemos que tener el mismo amor, tenemos que estar unánimes y tenemos que sentir una misma cosa. Si lo hacemos en la toma de decisiones nuevamente o al mirar qué es lo que Dios quiere para su iglesia, va a ser claro porque todos estamos en el mismo cuadro, estamos mirando lo mismo y estamos sintiendo lo mismo. Entonces, todo se va a facilitar y vamos a estar honrando la palabra de nuestro Dios. Y el tiempo me gana. Significa como un acuerdo de mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente, es decir, un mismo pensar y compartir un mismo propósito. Es un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento. Pero ahora hablemos un poquito de la humildad, porque ¿qué es lo opuesto a la humildad? El orgullo. Y el orgullo es el peor enemigo de la unidad, porque el orgullo hace que yo me pelee, hace que yo tenga ese pensamiento de decir, no me están haciendo caso, me están ignorando y no quieren seguir lo que yo les estoy diciendo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener la humildad. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores a ustedes. Y ahorita lo vamos a mirar rápidamente. Y continuamos nuevamente en Filipenses capítulo 2. Por tanto, mirad, esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, sobre el rebaño sobre el cual los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nuevamente un recordatorio. ¿De quién es la iglesia? De Dios, de nuestro Señor Jesús. Él la ganó con su propia sangre. Entonces, en toma de decisiones, tenemos que tener esto siempre en mente. En objetivos, en metas, en posibles proyectos futuros, siempre tenemos que mantener la iglesia no es mía, es del Señor y Él la ganó a un precio muy grande. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere para su iglesia? No para mi iglesia.
Ahora sí, en primer lugar, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Muchas veces las ideas que salen en la junta de ancianos es para que me honren a mí y yo me crea, pero me esponje hasta lo máximo. Y mucho cuidado, hay una canción mexicana que dice: entre más alto volamos, más nos va a doler la caída. Y esto es cuando dejamos que el orgullo nos infle. Mucho cuidado. También dice que tenemos que hacer las cosas con humildad, estimando a todos como superiores a Él mismo. Y aquí nos preguntamos, ¿qué? Que yo considere a ese como mayor que yo, pero ese ni siquiera fue a la escuela, ni siquiera sabe lo que vamos a decidir, y que yo me ponga debajo de él. La respuesta es sí. Eso es lo que Dios quiere, que yo tenga a mi hermano como superior a mí, porque eso es lo que Cristo hizo, y es lo que nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros. También no mirando por lo suyo propio. Y aquí es donde creemos que la iglesia es nuestra y decimos: no, esto se tiene que hacer así, como yo quiero. Recuérdense, tenemos que mantener la unidad, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios referente a la unidad. También nos dice: sino que cada cual por los demás. En otras palabras, en la junta de ancianos muchas veces yo me tengo que callar la boca, porque lo que quiero decir está en la carne y no en el espíritu. Entonces me tengo que callar la boca y dejar que mis hermanos decidan. Yo voy a estar de acuerdo porque ellos van a estar siendo guiados por el Espíritu. Y entonces no hay conflicto en el grupo de ancianos. Después, continuando, la palabra de Dios dice: haya pues en vosotros el sentir de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es este sentir? Nuestro Señor Jesús está en el cielo con su Padre, disfrutando de todas las cosas hermosas que el cielo tiene. Sin en cambio, nuestro Señor tuvo este sentir al mirarnos a nosotros, pecadores, apartados de Dios y que vamos a morir. Nuestro Señor nos amó tanto que Él quiso dar su vida voluntariamente, nadie lo obligó, voluntariamente Él quiso venir. Y ese mismo sentir ahora el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos. Por eso Pablo, hablando del matrimonio, le está hablando al esposo. El esposo tiene que amar a la esposa hasta el grado de dar su vida él mismo por su esposa. ¿Esposos estarían dispuestos a dar su vida por sus esposas? Ahorita me van a decir que sí, pero ¿cuál es la realidad? Creo que van a contestar igual como yo, como hace un rato. ¿Yo dar mi vida por esa? Pero es lo que el Señor quiere. El Señor quiere eso. Por eso dice que tiene que haber este mismo sentir en nosotros. Y continúa: siendo en forma de Dios, siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque al venir a la tierra, nuestro Señor tenía que despojarse. Y aquí ojo, porque muchos dicen que cuando el Señor vino y se hizo hombre, Él perdió su divinidad. Esto no es cierto. Dios, nuestro Señor Jesús, en su forma humana fue 100% Dios y 100% hombre. Esa es la verdad de la autoridad de la palabra de Dios. Así es de que mucho cuidado ahí. Lo que pasó aquí es de que Él se despojó de sus glorias para venir a esta tierra y tomar la forma nuestra y ponerse, por decirlo así, la ropa humana de nuestro, no de nuestro pecado, pero de nuestra humanidad, para después Él dar su vida por cada uno de nosotros. Y hasta ese grado quiere nuestro Dios
que nosotros también hagamos lo mismo. Que no nos estimemos como algo muy importante y no querramos humillarnos. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fíjense, no dice forma de hombre, sino vino en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí les puse el ejemplo de nuestro Señor lavando los pies de los discípulos. Todos entraron al aposento alto y todos se sentaron, porque debió haber un siervo ahí a la entrada para lavarles los pies. Pero ninguno de los discípulos les importó de que no había el siervo ahí para que les lavara los pies, y todos se fueron a sentar. Entonces el Señor les da una lección maravillosa. Se ciñe una toalla, agarra no sé cómo le digan, lleno de agua, y se acerca a los discípulos y le dice: mira, te voy a lavar los pies. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? A mí no me vas a lavar. Entonces el Señor le dice: mira, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Dicen: ok, entonces báñame. Y el Señor le dice: no, tampoco es para eso, es simplemente quitarte el polvo de los pies. Y el Señor, ¿se recuerdan? Era el Hijo de Dios. Él pudo haberse sentado en la cabecera de la mesa y decirle a los discípulos: ustedes lávenme los pies. Pero nuestro Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo de ancianos, la cabeza del cuerpo de líderes, de alabanza, de escuela dominical, de finanzas, de todo lo que quieran ponerle, es nuestro Señor. Y Él nos ha puesto el ejemplo máximo, humillándose y lavándose los pies. Y Él quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Recuérdense, ya no vivimos nosotros. La carne ya no nos debe de estorbar. Debe de ser algo fácil de yo ir y lavarle los pies a ustedes, aunque les apesten, aunque mire ahí los callos o mire los dedos chuecos como los míos que están todo mal. No voy a sentirme mal, sino lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahora mi nueva naturaleza es Cristo viviendo en mí, y Cristo que vive en mí los va a amar a tal grado a través de mí que yo lo voy a hacer. Me voy a humillar delante de ustedes. Pedro tuvo que aprender una lección tremenda. Por eso él nos escribe: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará. Pedro, el orgulloso más grande dentro del grupo de los discípulos. El Señor le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, y tú me vas a negar. Señor, yo nunca te voy a negar, siempre voy a estar contigo. Unas horas más tarde: hey, tú eras uno de los seguidores de Jesús. Yo no, ni siquiera lo conozco. Otra mujer dice: tu acento es galileo, tú no eres de aquí de Jerusalén, eres del norte. Y Pedro dice: no, y llega al grado de que hasta empieza a maldecir. Después el Señor ahí en el fondo, bueno, la palabra de Dios no dice eso, pero yo me lo imagino, el Señor en el fondo caminando, atado, y voltea. Y tal vez Pedro lo miró, y la palabra de Dios dice que salió y lloró amargamente. Y se le complicaron las cosas a Pedro, porque el Señor murió, fue sepultado, y él, con ese peso de conciencia, entregué al Hijo de Dios para que lo mataran. Y tal vez hasta llorando, y dice: ahora ¿qué hago? El domingo escucha las noticias: Jesús ha resucitado. Corre a la tumba porque quiere tener ese encuentro con Jesús para poder pedirle perdón, para poder decirle: tenías razón,
pero no tuvo la oportunidad, porque cuando llega la tumba ya estaba vacía. Pasaron una semana, tal vez 2 semanas pasaron, y finalmente en Galilea, cuando están pescando, Juan dice: mira, ahí está el Señor. Y Pedro apenas escucha y sale con esa urgencia, porque él quiere descargar su corazón en Jesús y decirle: perdóname por mi orgullo, perdóname por ser este tipo de persona que no te creyó. Y cuando llega, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? El Señor le da la oportunidad a Pedro para que pueda componer lo que ha hecho. Y Pedro al principio contesta como cualquiera de nosotros. Yo les pregunto: ¿me amas? Y ustedes van a decir sí. Le pregunta la segunda vez, y ya cuando te preguntan 2 veces decimos: oh, creo que esto va en serio. Y le preguntó la tercera vez, y es cuando Pedro se entristece de que le haya preguntado una tercera vez, pero era la oportunidad para Pedro para componer esta relación. Queridos hermanos, Pedro nos da este ejemplo, porque después, años más tarde, escribe: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Un Pedro transformado, diciéndonos: no sean como yo. Y perdónenme, ¿me dan 3 minutos? ¿Sí? Casi termino. En el equipo del Señor no hay estrellas ni favoritos. Hablando del grupo de ancianos, en el equipo del Señor no hay ni favoritos, todos somos siervos y hermanos. Grabémonos bien esto. Pero yo soy el anciano principal, yo soy el que tengo más años, yo soy el anciano fundador de esta iglesia. No hay ningún favorito ni ninguna estrella. Aquí no estamos en fútbol de decir: bueno, tenemos a Messi, un argentino. A lo mejor no, a lo mejor odian a los argentinos, no sé cuál es el mejor jugador peruano, pero pueden ponerlo ahí. No, aquí en la iglesia de Dios no hay favoritos ni estrellas. El Señor Jesús, o la palabra de Dios nos dice, pues Pedro nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y me encantó esta fotografía de estos soldados llevando sobre sus hombros, todos unidos, con un solo propósito: salvar la vida de su compañero que ha sido herido. Y así debe de ser la iglesia, así debe de ser el grupo de ancianos y el grupo de líderes. Y termino con esto. Pedro hablándonos y diciéndonos esto: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, esto es lo más importante, queridos hermanos ancianos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, tú y yo vamos a dar cuenta de la posición en la cual nuestro Señor nos puso, y si nosotros guiamos a las ovejas como Él quería. Entonces, queridos hermanos, es fácil lo que el Señor pide de nosotros, de estar en unidad, pero va a ser difícil si lo hacemos en la carne. Pero si lo hacemos en el Espíritu, va a ser fácil, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.